Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Me lo puse por respeto, no por ambición. No porque lo quisiera, ni mucho menos por pensar que me daría poder. Me lo puse porque el patrón me lo encargó antes de morir, y ahora daría lo que fuera por no haberlo hecho. Yo trabajé más de 8 años para él. Nunca estuve en los más altos poderes en la jerarquía de mando, pero sí era de su confianza. Me movía por varios estados, coordinaba entregas, hacía cobros, controlaba territorio, ese tipo de cosas. Lo conocí cuando yo apenas tenía 20 y tantos. Y él ya estaba curtido. Un hombre de palabra, respetado y temido, pero con un aire raro, como si siempre supiera más de lo que decía. En el grupo nadie hablaba mucho de su pasado. Era como si el patrón hubiera salido de la nada. Solo sabíamos que ya tenía ese anillo desde antes de fundar todo. Una argolla gruesa, como de oro viejo, con una piedra negra en el centro. No brillaba ni parecía valiosa. De hecho, ni siquiera parecía de este mundo. Él siempre lo traía puesto en el dedo del medio, nunca se lo quitaba. A veces en las juntas se quedaba viéndolo fijamente, como si le hablara. Yo pensé que era una de esas mañas raras que agarran los hombres con poder, pero no, ahora sé que había algo más. El patrón murió sin balazos, sin persecuciones, sin cárcel. Se lo llevó la enfermedad, una enfermedad terminal que, según él, ya traía cargando desde hacía años. Nunca nos dijo nada. Solo un día dejó de salir y nos enteramos que estaba en una finca al sur con oxígeno y todo. Fui a verlo la última semana. Estaba flaco, ya no podía hablar bien, apenas si movía los labios. Cuando me vio, hizo un gesto con la mano. Su esposa se acercó y me entregó una cajita negra, y adentro estaba el anillo. Dijo que era para ti, que te lo pusieras cuando él ya no estuviera, me dijo la esposa. No supe qué decir. Era un objeto tan feo como inquietante. Pesaba mucho más de lo que debería, como si estuviera hueco pero lleno de algo que no quería salir. Al principio me lo guardé, no me sentía con derecho de usarlo, y no sabía qué significado tenía. Pensé que era una forma simbólica de darme el poder, o de protegerme dentro del grupo, no lo sé. Pero a los pocos días de su entierro, empezó a suceder algo raro. Primero fue un sueño, estaba en el rancho donde lo enterraron. Yo bajaba del coche con flores en la mano, pero todo estaba en silencio. No se escuchaba ni un grillo, ni una hoja moviéndose, ni siquiera mi respiración. Luego, al fondo, lo veía a él, al patrón parado junto a su tumba, pero no era como lo recordaba. Estaba mucho más joven, el rostro serio, y me extendía la mano. Cuando lo veía bien, no tenía el anillo. Desperté sudando, me latía el corazón como si me hubiera echado una línea de ese polvo blanco que ya sabes. La imagen del patrón ahí, mirándome, sin hablar. Era demasiado real. Intenté ignorarlo, me dije que tal vez era el duelo, el estrés, pero el mismo sueño se repitió durante 3 noches seguidas, hasta que un día desperté con el impulso fuerte, como una voz adentro que me decía: póntelo. Y sí, lo hice, y ahí empezó todo. Al principio me sentí raro, pero no mal. Era como traer algo ajeno encima. Me sudaba la mano, el dedo me picaba, pero creí que era cosa mía, paranoia. Sin embargo, lo primero que noté fue que los demás me empezaron a ver diferente. Los más cercanos al patrón me saludaban con respeto, mucho más de lo normal. Algunos me hablaban con la cabeza agachada. Otros me hacían comentarios raros, como si esperaran que yo empezara a dar órdenes. Unos decían: se te ve bien, te queda, compa. Otros solo me miraban fijo en el dedo. Uno de los más viejos, un sicario que ya estaba a punto de retirarse casi, me dijo bajito: no sabes lo que representa ese anillo, ¿verdad? Y se fue. Las visiones no tardaron. La primera fue de madrugada. Yo estaba en una casa de seguridad, revisando rutas. Estaba solo. Me serví una cerveza y cuando cerré el refrigerador, lo vi en un reflejo en la puerta, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Brinqué, volteé y no había nadie. Pero el reflejo seguía ahí, aunque no había nada. Luego empecé a escuchar pasos, ruidos que venían del pasillo. Una voz que decía mi nombre, como en eco, como si viniera de una cueva.
Apagué todas las luces, me encerré en el baño. Pensé que alguien se había metido, pero no encontré nada. Al salir había huellas mojadas que llevaban el pasillo al cuarto donde yo dormía. El anillo seguía ahí, no se había movido, no se podía quitar. Lo intenté, con jabón, con aceite, pero nada, estaba pegado, como si se hubiera fundido con mi dedo. Después de eso vinieron los recuerdos que no eran míos. Cerraba los ojos y veía cosas que yo no viví. Torturas, ejecuciones, rituales raros en medio de la selva. Un cuarto con veladoras negras, con fotos de gente clavadas con alfileres. Vi al patrón de joven, frente a un altar, entregando el anillo a algo que no se veía bien, algo envuelto en sombras. Me despertaba con moretones, con marcas en la piel. Una vez incluso amanecí con tierra, otra vez con un rasguño largo en el pecho, como si algo me hubiera arañado dormido. Los compañeros empezaron a alejarse. Uno me dijo que me veía como vacío. Otro juró escuchar mi voz hablándole de noche, pero yo no había estado ahí. Un tercero desapareció. Dijo que iba a una encomienda y nunca llegó. Nadie lo buscó, nadie preguntó, solo yo, porque el anillo me mostraba dónde estaba. Me llevó hasta un viejo cementerio al borde de un pueblo abandonado. Conduje en la madrugada, como si no tuviera control de mí mismo. Llegué y caminé hasta un árbol seco, junto a una lápida quebrada. Escarbé y ahí estaba el cuerpo de mi compañero, tieso, pálido, con la boca abierta como si hubiera muerto gritando. No sé cómo supe que estaba ahí, pero simplemente lo supe. Y lo peor es que no sentí miedo, sino alivio. Ahí entendí que el anillo no era solo un símbolo, era una especie de llave, algo que abría la puerta a cosas que no deberían de estar aquí. Me hacía ver más, saber más, pero a cambio se llevaba algo de mí, mi alma, supongo. Pero para entonces ya no podía quitármelo, y lo peor apenas comenzaba. Desde que encontré el cuerpo de mi compañero, algo dentro de mí cambió, no solo por el hecho de haber llegado ahí como si alguien me hubiera guiado, fue por cómo se sentía todo a mi alrededor, como si el aire estuviera contaminado, como si el tiempo se estirara y se encogiera según los caprichos del anillo. Después de eso comencé a tener ausencias. Así lo digo porque no tengo otro nombre para describir lo que me pasaba. Como que me desconectaba de mí mismo. Perdía lapsos enteros. Podía estar tomando una cerveza en una fonda al mediodía y de repente eran las 4 de la mañana. Estaba parado frente a una casa abandonada en otro municipio, con tierra en las botas y sangre seca en los dedos. Una vez desperté en el asiento del copiloto de una camioneta que no era mía, con 2 celulares desconocidos en la guantera. Cuando lo revisé, había mensajes de que ella supuestamente había escrito coordenadas, nombres, amenazas, firmado con una sola letra, P, como si el patrón siguiera usando mi cuerpo. Y con cada episodio, el anillo se sentía más pesado, más caliente. Me latía el dedo, me dolía como si tuviera algo vivo por dentro, como que me punzaba. Intenté ir con un brujo, no de esos que se anuncian para hacer amarres ni esas cosas, ni de los que te cobran por una limpia con huevo. Fui con uno que me recomendaron allá por Veracruz, un viejo que vivía alejado, entre monte y pantanos, que no usaba luz eléctrica y hablaba en otro idioma. Llegué con miedo y vergüenza, pero cuando me vio, apenas puse un pie en su choza, me dijo: "Ya es tarde, hijo, esa cosa ya te comió por dentro". Le mostré el anillo y él no lo quiso tocar, solo lo miró de lejos. Me dijo que ese objeto no era de aquí, que venía de más lejos, de tierra de muerte y sangre, que los señores antiguos usaban objetos así para hacer tratos con entidades que viven entre el mundo de los vivos y el que se fueron, sin cruzar. Me dijo que el patrón seguramente había hecho un trato, que el anillo era el vínculo, que cada portador cargaba con el favor que se había pedido, y el precio lo pagaban en partes. Al final me dijo algo que no he podido sacar de mi cabeza: si no se lo pasas a otro, te va a tragar completo. Pero si se lo pasas, ya sabes lo que eso significa. En ese momento ya no sabía qué hacer. Volví al norte, no le conté a nadie. Las visiones siguieron, pero más claras, más agresivas. Ya no eran solo sueños, ahora eran voces, gritos, rostros deformes que se me aparecían en los espejos, sombras que caminaban por los pasillos aunque yo estuviera solo. Una madrugada estaba en un motel de paso, me encerré a dormir y al prender el foco del baño, encontré una frase escrita en el espejo empañado: "Ya sabes lo que te toca". Intenté tallarla con la toalla y borrarla con la mano, pero no se borraba, como si estuviera grabada por dentro. Me salí de ahí en medianoche, dejé todo, me empecé a enloquecer, o eso creí, pero luego ocurrió lo peor. Uno de los jóvenes del grupo, un morro de 25 que me respetaba mucho, se me acercó un día cuando volví y me dijo que había soñado con el patrón, que lo veía en un cuarto, rodeado de veladoras, diciéndole que el anillo ya no debería estar conmigo, que yo ya no lo merecía. Yo no le había dicho nada,
De hecho, muy pocas personas sabían lo que estaba soñando y viviendo. Le pregunté que cómo era el cuarto. Me describió el mismo lugar que yo veía en mis visiones. El altar, la figura en las sombras, todo, como si él también lo hubiera vivido. Ese día incluso pensé en quitarme la vida. Me llevé la pistola al pecho y me senté solo en la caja de mi pick-up. Me puse a mirar las estrellas y justo cuando estaba por jalar el gatillo, lo vi. Al patrón, parado del otro lado de la carretera, mirándome, sin moverse y sin parpadear. Tenía el mismo rostro, más joven, más limpio, sin cicatrices y sin tanto odio. Solo me vio y sonrió. No sé cómo, pero entendí que no podía morir, al menos no aún. El anillo no me lo iba a permitir. Esa noche decidí intentar quitármelo por última vez. Tomé una cegueta, tomé un cuchillo, luego una pinza. Me sangré el dedo intentando arrancarlo, pero no se movía. Se había pegado a mi carne, como si creciera de mí. A los pocos días desapareció uno de los muchachos del grupo, el mismo que soñó con el patrón. Lo encontró en un barranco con el cuello roto y los ojos bien abiertos con una expresión de terror. Ahí es cuando supe que la única forma era dárselo a alguien más, pero no podía dárselo a cualquier persona, porque eso no era un castigo cualquiera. Era condenar a vivir a alguien con algo adentro, algo que te vigila, que te usa y se alimenta de ti. Pasé semanas buscando al indicado, hasta que vi un tipo que recién se había unido al grupo. Un vato ambicioso, violento, sin código. Uno de esos que solo ambicionan el poder. Le conté que el patrón me lo había heredado, que era el anillo del alto mando, que con él nada ni nadie lo tocaba. Me pidió verlo, me dijo que le gustaría tener uno igual. Le dije que había una clase de ritual. Esa noche, frente a un altar, le puse el anillo. Él lo aceptó con una sonrisa, pensando que era el nuevo jefe. Yo me fui sin mirar atrás. Dejé el grupo, dejé el estado, me cambié de nombre y me escondí. Y aunque ya no lo traigo, todavía lo siento. A veces cuando me duermo lo veo, al nuevo portador, parado frente al altar, sudando y temblando, llamándome por mi nombre aunque nunca se lo dije. Y al fondo entre las sombras, al patrón, sonriendo, siempre sonriendo. Porque al final el anillo nunca fue de él, ni tampoco fue mío. El anillo es algo más, algo que no va a parar hasta que se lo pasen al siguiente. Y si escuchas esto, solo asegúrate de no aceptar nada que te ofrezcan, ni un favor, ni un trato, y mucho menos un anillo. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Cuando el brujo nos pidió sangre, supe que ya no había forma de echarse para atrás. No la de los enemigos, no la de nosotros, la de inocentes. Y aún así, dijimos que sí. Esto pasó hace como 8 años, y aunque ya no estoy metido en eso, no había una sola noche que pueda dormir parejo. De esas veces que uno se levanta sudado sin haber soñado nada. O tal vez sí sueñas pero no te acuerdas, y aún así sientes que algo te siguió del sueño a la vida real. Yo era de confianza de uno de los jefes grandes de por acá, un cabrón que controlaba una buena parte de la sierra y la ciudad. No voy a decir dónde ni nombres, ya sabes por qué. En ese tiempo nos estaban dando duro, muchos levantones, puntos reventados, y lo peor, uno de los grupos rivales se estaba metiendo hasta con la familia del patrón. Quemaron una casa donde vivía su hermana con los chamacos. Ahí fue cuando el jefe tronó. Dijo que si los hombres no bastaban, entonces íbamos a buscar ayuda en otro lugar, y se refería a los del otro lado, pero no hablo de la frontera, sino los del cerro. Un miércoles a medianoche nos subimos 4 camionetas blindadas rumbo al monte, e iban puros pesados. No llevábamos radios ni teléfono, todo en silencio, solo las luces bajas y los rifles listos. Al frente iba el jefe, con su sombrero bien puesto, fumándose un puro, y en el asiento del copiloto llevaba una caja de madera cerrada con alambres. Nunca supimos qué traía ahí. Después de más de 2 horas subiendo por una brecha, llegamos a un claro entre los árboles, donde había un círculo de piedras grandes como altares. No había luz de la luna esa noche, todo estaba cubierto de niebla, y ahí, parado en medio del círculo, estaba ese señor, o bueno, si es que se le puede decir señor. Era un hombre viejo, con el pelo largo y blanco, y la piel como seca, agrietada. Los ojos le brillaban como los de los animales cuando les echas la luz. No traía camisa ni zapatos, solo un pantalón amarrado con un mecate, pero tenía una presencia, como si no estuviera solo, como si lo acompañara algo más. El jefe se bajó, se acercó al centro, puso la caja en el piso y se arrodilló. Nosotros nos quedamos atrás, sin decir palabra alguna. El viejo no lo saludó, solo puso su mano encima de la caja y dijo: «Esto no es suficiente, falta lo que te pedí». El patrón no dudó, se paró, sacó su cuchillo y se fue hacia una de las camionetas y trajo un chavo. Era de los que habíamos levantado días antes, un plebe que no pasaba de los 20 años.
Lo amarró y lo puso de rodillas en el centro, y sin pestañear, le quitó la vida ahí mismo, frente a todos. El viejo sonrió, dijo algo en un idioma que no entendíamos, y luego nos pidió que formáramos un círculo todos. Ahí fue cuando empezó lo extraño. Primero el aire cambió, se volvió más pesado, como si nos estuviéramos ahogando en el espeso. Luego las sombras alrededor del círculo empezaron a moverse, pero no como con el viento, sino como con algo que caminaba por fuera, algo grande. No se veía, pero se sentía, y olía como a carne podrida, animal muerto. El brujo agarró la sangre del muchacho con un cuenco de barro y empezó a salpicar a cada uno de nosotros. Dijo que esa era la marca, que ya éramos parte del trato, que a partir de esa noche no habría bala que nos tocara. Y tenía razón. Los primeros meses después del ritual fueron una locura. Nos convertimos en fantasmas con rifles. Nos tiraban emboscadas y salíamos ilesos. Nos aventaban granadas y ni una esquirla nos daba. Enfrentábamos a convoyes completos con menos gente y ganábamos los enfrentamientos. Yo vi con mis propios ojos cómo al patrón le vaciaron un cargador encima y las balas se deshacían en el aire, como si algo las desviara. Los contras empezaron a llamarnos los del cerro. Decían que éramos brujos, que teníamos al diablo de nuestro lado, y no estaban tan equivocados. Pero lo que nadie nos dijo es que el precio no se pagaba una sola vez, y empezamos a cambiar. Uno de los muchachos, el más joven, dejó de hablar. Solo se reía, como si siempre estuviera escuchando un chiste en su cabeza. Otro amaneció un día con las uñas negras. Le decía que soñaba con una mujer vestida de ceniza que le lamía los pies mientras dormía. A otro le salieron manchas en la piel, como quemaduras que no sanaban. Y yo empecé a escuchar una voz. No venía de afuera, era como si saliera de mi radio o del sonido del motor cuando iba solo. Hablaba bajito, me decía cosas, nombres, lugares, gente que supuestamente nos traicionaría. Y cuando actuábamos según lo que decía, siempre tenía razón. Pero luego la voz empezó a pedirme cosas que no tenían sentido. Ve a tal pueblo y mátalos aunque no estén armados. Ese que está contigo te tiene envidia, córtale la lengua. Quémalo, no entierres a nadie más. Yo traté de ignorar esa voz, pero entre más lo hacía, más fuerte hablaba. Y si no obedecía, las consecuencias llegaban. Una vez dejamos ir unos halcones porque vimos que iban con niños. No disparamos. Esa noche uno de los nuestros se tiró desde el techo de la casa de seguridad. Dijo que lo perseguían unas caras blancas con ojos carbón, que se escondían en las paredes. Yo no dije nada, pero supe que era el castigo por romper el pacto. El jefe, al ver que el grupo se estaba descontrolando, quiso volver al cerro, buscar al brujo, renegociar o terminar todo, pero cuando fuimos de regreso, el camino ya no existía. Dimos vueltas por horas. El claro al que habíamos llegado ya no existía, las piedras tampoco, como si el cerro nos hubiera tragado lo que habíamos hecho, o como si solo se hubiera abierto una vez, para siempre. El jefe empezó a desesperarse, le gritaba al monte, lo maldecía. Una noche se puso borracho y disparó al cielo. Al día siguiente amaneció con los ojos totalmente negros, ciegos, pero aún así decía que veía más que nunca, y desde ahí nada volvió a ser igual. El jefe amaneció con los ojos completamente negros, ni pupila ni blanco, solo una masa opaca y muerta, como si los tuviera quemados por dentro, pero decía que podía ver bien. Decía que ahora sí podía distinguir a los que no eran humanos, que entre nosotros había uno marcado por la traición. Esa mañana agarró a uno de los muchachos y sin decir más, le metió un balazo en la cabeza. Dijo que él nos iba a traicionar y que nos iba a entregar, que ya estaba vendido. Yo no supe si creerle o no, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. A partir de ese día empezó a encerrarse solo. Ya no fumaba, ya no comía, tampoco tomaba alcohol. Hablaba con alguien que no estaba, se reía solo o se ponía a llorar en medio de la noche. En una ocasión lo encontramos dibujando símbolos con su sangre en las paredes. Cuando le preguntamos qué hacía, dijo que eran mapas, que marcaban dónde caería el fuego. Uno por uno el grupo se fue cayendo, no por balas ni enemigos, sino por cosas raras. Uno se quitó la vida con su propia arma sin razón aparente. Otro se perdió en el cerro cuando íbamos rumbo a un punto, y lo encontramos 2 días después, sin ojos, como si se los hubieran quitado. Yo mismo empecé a tener episodios. Me despertaba en lugares que no recordaba haber ido, con las botas llenas de lodo, las manos con tierra y una vez con los nudillos rotos como si hubiera peleado, pero no había señales de nada. Una noche mientras dormía sentí que alguien se sentaba encima de mí. No lo podía ver bien, pero era algo grande. No pesaba como una persona, sino como si te pusieran un costal de cemento encima del alma. No me hablaba, solo respiraba, pesado, con odio. Al amanecer, el radio del convoy se encendió solo y se escuchó esa misma respiración, como si nos estuvieran diciendo que seguía ahí. El patrón finalmente nos reunió a los que quedábamos vivos.
Éramos solo 6, de más de 20. Dijo que el trato se tenía que pagar completo, que habíamos roto reglas, que no podíamos obtener poder sin consecuencias, que había una manera de romper el pacto, pero que ninguno iba a salir limpio. Esa misma noche nos llevó a un rancho abandonado, sin luz ni nada. Solo había veladoras prendidas y un círculo hecho con sal, cal y sangre de gallina. Dijo que teníamos que pararnos adentro uno por uno y confesar lo que habíamos hecho, sin ocultar nada. Cada pecado, cada traición, cada asesinato. El primero fue uno de los chilangos. Entró al círculo, se arrodilló y empezó a hablar. Pero antes de que terminara su confesión, su garganta se cerró sola, como si alguien lo estuviera ahorcando sin manos. Empezó a escupir sangre, a convulsionarse, y ahí mismo cayó muerto. Los demás no quisimos pasar. El jefe nos gritaba, nos amenazaba. Dijo que si no lo hacíamos, las cosas iban a poner peor. Le dijimos que no y fue la última vez que lo vimos. A la mañana siguiente, el patrón ya no se encontraba por ningún lado. Solo quedaba su sombrero en medio del círculo. Alguien dijo que seguro yo, que se volvió loco, pero yo vi otra cosa. El suelo donde estaba parado estaba negro, como quemado, y en la pared había rastros de sangre. Ese fue el principio del fin. Ya no había forma de escapar. Los que quedábamos empezamos a vivir como ratas. Nos separamos. Tratamos de irnos lejos. Uno se fue a Estados Unidos, otro a Guatemala. Yo me escondí en un rancho viejo de un primo. Cambié de nombre, me afeité la barba. Hasta me hice pasar por pastor cristiano por un tiempo para espantar lo que me seguía. Pero no sirvió de nada. A veces cuando me estoy bañando, el espejo se empaña solo y aparece una mano marcada. Otras veces los perros del rancho ladran hacia el monte, como si vieran algo que yo no. Y muchas noches se oye la radio encenderse sola. Y esa voz, esa respiración, no me deja en paz. A uno de los que huyó lo encontraron hace poco en un motel, con la lengua arrancada y un símbolo tallado en el pecho. No hubo señales de forzamiento ni nadie entró o salió. Y lo peor es que esa voz ya regresó. A veces me habla en sueños, me dice que el tiempo se acabó, que lo que tomamos se tiene que devolver y que el precio ahora lo va a pagar mi sangre. Tengo miedo por mi hijo, tiene 5 años, no quiero que lo toque, no quiero que pague por lo que yo hice, pero ya no hay nada que pueda hacer. Yo no sé si esto le sirva a alguien, si alguien que esté metido en el negocio o que ande con esas cosas también lo puede escuchar y lo tomen como advertencia. Pero lo que sí sé es que en el monte no se regala nada, y los brujos, los pactos, las protecciones, todo tiene letra chiquita, y nadie, absolutamente nadie, se salva de pagar. A veces pienso en volver al cerro, buscar ese lugar y terminar lo que quedó pendiente, pero sé que si pongo un pie ahí otra vez, ya no regresaré. Y lo peor es que a veces cuando me quedo muy callado, siento que algo dentro de mí quiere volver. Lo vimos comerse un pájaro vivo, así, sin hacerlo pedazos ni nada. Lo atrapó en el aire y se lo tragó con todo y alas. Y ahí fue cuando supimos que esa cosa ya no era nuestro jefe. Esto que voy a contar no lo he dicho más que una sola vez, y fue en confesión, y ni el sacerdote que me escuchó se atrevió a opinar. Me dijo que rezara, pero que no esperara dormir tranquilo. Y sí, tenía razón. Yo trabajé por años para un jefe pesado, de esos que todos respetaban y muchos le temían. No era de esos patrones que se escondían o mandaban a hacer a otros el trabajo sucio. Este salía al campo, disparaba, torturaba y no le temía nada, o eso es lo que creíamos. Todo empezó cuando mandamos a levantar un brujo al otro lado del cerro. El viejo hacía trabajos para los contrarios, y el jefe quería dejarles un mensaje. Lo encontramos solo, quemando cosas en una ollita. No puso resistencia, solo nos miró a todos con una sonrisa asquerosa, y dijo algo en otro idioma. Nadie lo entendió, pero el jefe se rió. Lo mató él mismo, le disparó en su cabeza y luego le escupió encima. Yo estuve ahí, lo ayudé a cavar la fosa. Lo enterramos en un claro, sin cruz ni nada, y esa misma noche algo cambió. El patrón dejó de dormir, dijo que tenía pesadillas, pero nunca quiso contar qué soñaba. Al principio pensamos que era el estrés. Se la pasaba tomando, fumando puros y encerrada en su cuarto. No nos dejaba entrar. A veces nos hablaba por el radio solo para pedirnos que le lleváramos más alcohol y cigarros y sustancias nocivas. Poco a poco fue dejando de salir de su casa. Le llevábamos la comida y ni siquiera abría. Solo la dejábamos afuera y al rato desaparecía. Pero un día, cuando fui a dejar unas botellas de licor, escuché cómo lloraba. No de dolor, sino como un niño, como alguien que ya no podía más. A la semana siguiente, cuando lo vimos en persona por primera vez desde lo del brujo, salió de su casa. Estaba flaco, pálido y con los ojos hinchados. Pero había algo más. La piel se le veía rara, como grisácea, aprietada, como si ya no fuera carne. Tenía la mirada clavada en el suelo, pero hablaba con voz ronca, profunda, como si le costara esfuerzo. Nos pidió que todos nos arrodilláramos.
Uno de los muchachos se rió, creyendo que era una broma. El jefe se le acercó y le metió un golpe, así, sin aviso. Dijo que los que se burlaban del sello no serían perdonados. Una vez que estaba tirado en el piso, lo empezó a patear hasta que lo mató. El morro murió ahí y nosotros solo nos quedamos quietos. Y el patrón, con la misma calma, dijo que el castigo era justo. A partir de ahí, nadie volvió a cuestionarlo. Las cosas se pusieron raras muy rápido. Un día el patrón se puso a hablar solo. Era una lengua que ninguno reconocía. Era como un gruñido con palabras mezcladas, y lo hacía mientras se rascaba los brazos hasta sangrarse. Y luego empezaron los fenómenos raros. Las luces de la casa del patrón parpadeaban sin razón. La señal de radio fallaba solo cerca de su terreno, y los perros ni siquiera se le acercaban. Incluso los gallos dejaban de cantar cuando pasaba. Una vez lo vimos de lejos parado en el techo de su casa, sin ropa, mirando al cielo como si esperara algo. Estuvo ahí durante mucho tiempo según lo que nos dijeron, incluso bajo la lluvia y por la mañana. Nos empezó a asustar. Ya no era el miedo típico de que nos fuera a regañar o a dar unos tablazos. Era algo más, algo que se sentía en el estómago, como un mal presentimiento constante. Uno de los más antiguos del trabajo, su hombre de confianza, propuso que le buscáramos ayuda. Y fue entonces que surgió la idea del exorcismo. Al principio nadie lo decía con esa palabra. Solo decían hay que llevarle a un sacerdote, que le hagan una limpia, que lo bendigan. Pero todos sabíamos lo que queríamos era sacarle algo que se le había metido. Lo intentamos con un sacerdote del pueblo, pero al mencionar el nombre del patrón, el cura se persignó y nos corrió de la iglesia. Otro nos mandó a la chingada. El tercero simplemente dijo que con esas fuerzas no se juega y que él no era el adecuado. Así que no quedó de otra más que levantar a uno. Era un padre ya grande, de unos 70, que vivía alejado del rancho. Tenía fama de haber exorcizado antes, pero no de los que salen en la tele. A este lo conocían porque había sacado cosas feas de brujas, chamanes y hasta de narcos. Nos costó encontrarlo, pero cuando lo hicimos, lo agarramos a la fuerza. Le tapamos la cabeza y lo llevamos a la casa del jefe. El padre no habló durante todo el camino, solo rezaba, pero cuando bajamos y le quitamos la venda, lo primero que hizo fue vomitar. Dijo que el lugar apestaba a azufre y a muerte, y eso que todavía no llegábamos del todo a la casa. Lo metimos a la fuerza, le dimos agua, una cruz y un rosario, y lo dejamos en la sala donde sabíamos que estaba el patrón. Él ya no hablaba, solo se sentaba en un sillón viejo, viendo la nada, con la boca llena de baba, los ojos en blanco y las uñas ya largas y negras, como de muerto. Y cuando el padre lo vio, se hincó y empezó a rezar. Dijo que eso que estaba ahí no era humano. No fue por miedo, fue por desesperación, porque supo que desde que lo vio, que esa cosa ya no era un hombre poseído. Era un cascarón, un cuerpo que ya no le pertenecía, que había sido arrebatado por algo más viejo y más fuerte. Aún así, empezó el rito. Le dimos un frasco con agua bendita y lo esparció por toda la sala mientras rezaba. Yo no soy muy creyente, pero lo que dijo no era un Padre Nuestro. Era algo diferente, un rezo que no conocía, como si estuviera en otro idioma. Creo que era latín. Cuando le echó el agua al patrón, este gruñó. No fue un grito, no fue dolor, fue un gruñido, como de un animal, como si algo se removiera por dentro. Se retorció en el sillón, arqueando la espalda como si algo le quemara desde adentro. El padre gritó que no lo tocáramos, que no interrumpiéramos, pero uno de los muchachos se acercó, el más joven, uno que apenas llevaba unos 6 meses dentro, y el patrón lo miró, solo lo miraba, y el morro empezó a sangrar de la nariz, los oídos y la boca. Cayó seco, como si algo le hubiera apagado la vida con solo verlo. Ahí ya nadie quiso acercarse. El padre se paró de frente con la cruz levantada, temblaba pero no retrocedía. Le gritaba al ente que lo dejara, que lo soltara, que el cuerpo que no le pertenecía lo dejara en paz. El patrón solo se reía, o eso es lo que creíamos, porque cuando se abrió la boca no era risa, era otra voz, una que no salía de su garganta, sino del pecho, de las paredes, de todos lados. Este cuerpo ahora me pertenece, ya no es de él. Vete de aquí, sacerdote. Eso dijo la voz y ahí entendimos algo muy feo. El patrón había hecho un pacto. El padre sacó una campana vieja y le empezó a sonar. El patrón gritaba como si se estuviera arrancando la piel. No podemos hacer nada más que observar desde lejos. Era un grito de 1000 gargantas, como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde dentro de su cuerpo. De repente, se levantó de golpe, flotando, literal, así desde el suelo. La sala se enfrió, el aire se volvió mucho más denso. Todos sentimos como si nos apretaran el pecho. Algunos se arrodillaron sin saber por qué, uno incluso se desmayó. En ese momento el padre lanzó el último rezo con todas sus fuerzas. La sangre de Cristo tiene poder, abandona ese cuerpo. Y entonces el cuerpo del patrón se sacudió y cayó de rodillas. Vomitó algo negro, espeso. Cayó al piso convulsionando y luego se quedó quieto. Todos pensábamos que ya estaba muerto.
Pasaron unos segundos y un silencio largo, incómodo, horrible. Entonces abrió los ojos, pero ya no eran sus ojos, no eran humanos, eran negros completamente, sin pupila, como si fueran dos pozos vacíos. Se arrastró lentamente hacia el padre. El viejo no corrió, solo rezaba en voz baja. El patrón le tomó la cabeza con ambas manos y sin esfuerzo, le giró el cuello. Se lo tronó, así, frío. El padre cayó como trapo y la cosa que era el patrón se levantó otra vez, pero ya no hablaba, ni gruñía, solo sonreía. Una sonrisa inmensa, llena de dientes que no eran suyos. Fue ahí donde todos decidimos que esto ya no estaba bien, así que sacamos nuestras armas y la apuntamos directo al pecho y le vaciamos el cargador. Pero las balas parecían no darle, era como si se separaran, hasta que de pronto una de tantas balas que le tiramos le dio en la cabeza y ahora sí el cráneo lo tumbó. Pero al caer el cuerpo comenzó como a evaporarse, como si se lo tragara la tierra. Solo quedó cenizas y el anillo que siempre usaba el patrón se partió en dos. Nunca hablamos de esto, nos encargamos del padre, lo enterramos como se debe. Al muchacho joven también, la casa quedó sola, nadie se atrevió a entrar de nuevo. Al final de cuentas, con el tiempo se fue olvidando todo esto. Tratamos de escondernos un tiempo, ya que estaba muy caliente la plaza con la muerte del sacerdote. Y después de unos meses volvimos a nuestras actividades, pero más tranquilos. Por lo pronto, ya no hemos hecho ningún escándalo, nada malo se ha sabido. La historia del patrón se habla de boca en boca, y aún así hay algunos que se atreven a burlarse de ello, mas no saben que con lo desconocido no se juega. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra amuleto para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.